Sea alabado Jesucristo. Siempre sea alabado con esta labor que estamos realizando aquí en Hombre Nuevo por la evangelización del tercer milenio. Se trata de llegar a ese conocimiento íntimo y personal de la persona de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Cuando nosotros respondemos al Señor con nuestra respuesta personal, indudablemente que estamos llegando a la profundidad de nuestro ser cristiano. Empezamos a seguirlo. He estado hablando sobre la historicidad de la persona de Jesucristo, la historicidad de las fuentes que nos hablan de la persona y de la doctrina de Jesucristo nuestro Señor, haciendo un repaso a lo largo de los siglos, trayendo en causa a los historiadores romanos, a los historiadores judíos, a las fuentes religiosas judías. Más tarde, por el siglo XVI, XVII, XVIII, cuando empieza a surgir el racionalismo, las nuevas teorías, las ideologías muy importantes porque son aquellas que hoy en la actualidad nos repiten a saciedad. El protestantismo liberal. Tienen su origen en la Revolución Francesa, tienen su origen en los racionalistas de la enciclopedia. Renan, Diderot, Voltaire, Carnap. Voy a adentrarme poco a poco en cómo ha ido respondiendo a lo largo de la historia, cómo se ha ido respondiendo a esta pregunta de Jesucristo nuestro Señor. No tanto ya desde las fuentes históricas, no, sino ya desde los movimientos literarios, de los movimientos artísticos, y al final, en el último segmento, hablaré un poco de cómo ha respondido la fe de la Iglesia a lo largo de los siglos, completando de una forma, en la medida de mis posibilidades, lo más completa, tener en cuenta y presente la historicidad, el hilo de la historia, que tiene 2000 años de creencia en Jesucristo nuestro Señor, unos con el arte, otros con la poesía, otros con la literatura. Cada quien ha hablado de Jesucristo nuestro Señor, otros simplemente con una ideología. Y luego, cómo ha respondido a lo largo de la historia la Iglesia, la fe de la Iglesia, cómo se mantiene tratando de llegar hasta Juan Pablo II. 20 siglos después, la historia sigue girando en torno a aquel hombre. Los historiadores, aún los más opuestos a él, nos siguen hablando de que tal batalla y tal acontecimiento aconteció tantos años antes o tantos años después de la venida de Jesucristo nuestro Señor. Media humanidad, en estos momentos en que estoy hablando, en que estoy explicando esto, media humanidad, cuando se le preguntan sobre sus creencias, sigue respondiendo que somos cristianos. Le seguimos a él. Media humanidad. 2000 años después de su vida y su muerte, se siguen escribiendo cada año más de 2000 volúmenes sobre su persona, sobre su doctrina, tratando de agotar, de comprender en profundidad. Su historia ha servido como inspiración, al menos a la mitad de todo el arte que ha producido el mundo desde que él vino a la tierra. Así tenemos movimientos artísticos paleocristiano o cristiano antiguo, después viene el románico, después viene el gótico, después viene el movimiento renacentista con toda esa gran exuberancia, porque ahí hay una cantidad de estilos en los que se nos relata, más que los hechos mitológicos, se nos narra la historia sagrada. En el Renacimiento, la gente era mitad pagana, mitad creyente, y casi se refugiaba un poco en la pintura, en la escultura, en la arquitectura para expresar su fe, porque después pues se olvidaban de lo que habían creído, de lo que creían, para vivir paganamente. Después, más tarde ya, en los siglos con el movimiento del romanticismo y demás, va siendo la música. Hay que pensar que autores como Mozart, Bach, Beethoven, estos hombres escriben
sus grandes composiciones, sus misas solemnes, sus magníficas, también la misa de Requiem. Aunque ellos eran protestantes, utilizan los textos de la Iglesia Católica. Mozart, Bach, Beethoven. Cada uno de nosotros a lo largo de la historia vamos respondiendo a esta pregunta de Jesucristo nuestro Señor, según nuestra personalidad, según nuestro talento artístico y según también nuestra propia fe. En algún lugar quedamos nosotros colocados. En algún lugar. Cada año, decenas y miles de hombres y mujeres dejan todo, su familia, sus costumbres, tal vez su patria, para seguirle enteramente, como aquellos 12 primeros amigos. ¿Quién? Para nosotros hoy, en el tercer milenio, ¿quién es este hombre por quien tantos han muerto? A quien tantos han amado hasta la locura, y en cuyo nombre también se han cometido las grandes atrocidades. En nombre de Jesucristo se tortura. En nombre de Jesucristo se reivindican derechos humanos. Ahí está, como muestra, la teología de la liberación. Ahí está la teología de la muerte de Dios. Ahí están muchas teologías que nos hablan de un Dios puramente hombre, pero no un Dios verdadero. Se habla simplemente de Dios según nuestros conceptos humanos, aunque le ponemos el nombre de teología, tratado de Dios. Desde hace 2000 años, su nombre ha estado en la boca de millares de agonizantes como una esperanza, y en millares de mártires como un orgullo. ¿Con qué seguridad se presentaban ellos ante las fieras, ante los torturadores? Historias como la que tenemos en España, como la que tenemos en México, de los cristeros. Aquel niño que llevaba en su sombrero la imagen de Nuestra Señora, y cuando el piquete de soldados le ve jugando ahí en el río y le dice, quítate eso de la cabeza, y el niño de 4 años, en toda su inocencia, dice, no, no me lo quito, no me lo quito. Los soldados, muy valientes, desenvainaron, sacaron ahí sus bayonetas, apuntaron sobre el niño para intimidarlo y lograr así su propósito de que el niño se quitara el sombrero. El niño dice, no, no tiene miedo a las bayonetas. Y cuando el cabo le pregunta, ¿por qué no te lo quitas? Con valor, con entereza, el niño responde, porque mi papá me dijo que no me lo quitara. Creía más en su papá que el miedo que le podían infundir las armas. Su papá le transmitió. ¿Y con qué orgullo respondía el niño? No, porque mi papá. La escena la estaba presenciando su padre. El padre vio cómo aquel pelotón se ensañaba clavándole las bayonetas. A bayonetazo lo mataron. Y el padre tuvo que cargar en sus manos a su hijo, mártir de la fe. Mártir de la fe. ¿Con qué orgullo un niño, un joven, una persona mayor, un sacerdote, un hombre, una mujer, han confesado a Jesucristo nuestro Señor? ¿Quién es pues este personaje que parece llamar a la entrega total o al odio frontal? El niño se entrega. Odio frontal, bayoneta calada. Este personaje que cruza de medio a medio la historia como una espada ardiente y cuyo nombre o cuya falsificación produce frutos tan opuestos de amor o de sangre, de locura magnífica o de vulgaridad. ¿Quién es? ¿Y qué hemos hecho de él? ¿Cómo hemos usado o traicionado su voz? ¿Qué fuego misterioso o maldito hemos sacado de sus palabras? Muchos lo predicamos, pero le predicamos a nuestra manera, lo falseamos. ¿Es fuego o es opio? ¿Es bálsamo que cura? ¿Espada que hiere? ¿O morfina que adormila?
Quien no está conmigo, está contra mí. ¿Quién es? Pienso que el hombre no ha respondido a esta pregunta. Y quien no ha respondido, el hombre que no haya respondido, no puede estar seguro. Gandhi se dirigía en un escrito a los hindúes escribiéndoles lo siguiente: yo digo a los hindúes que su vida será imperfecta si no estudian respetuosamente la vida de Jesús. No les está pidiendo Gandhi a los hindúes que cambien su vida, que cambien su cristianismo, que dejen el hinduismo. Les está diciendo simplemente que si quieren ser hombres que salen de la imperfección, deben dedicarse a estudiar respetuosamente la figura y la persona de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué decir de nosotros los cristianos? ¿Cuál sería nuestro cometido? Esta pregunta urge contestarla, porque si Él es lo que dijo de sí mismo, si Él es Dios, y si este Dios se ha encarnado, ha tomado un cuerpo, una humanidad como la mía, entonces hay que concluir con todo el énfasis. Entonces, ser hombre es algo muy importante, porque Dios quiso hacerse hombre como nosotros. No quiso otro, no quiso venir a esta tierra y manifestársenos como el Dios omnipotente, como el Dios que venía caminando sobre las nubes, todo fulgor, todo resplandor. No. Vino a nosotros con nuestro mismo ropaje. Hombre débil, hombre necesitado, para que el hombre se dignificara. El hombre ya no solamente ha sido creado a imagen de Dios, sino que Dios ha tomado la figura, la naturaleza. La segunda persona de la Santísima Trinidad ha tomado, ha asumido, ha hecho propia la naturaleza humana. La segunda persona, la divina persona, la naturaleza divina de la segunda persona toma para sí la naturaleza humana. Por esto es por lo que digo, si Dios ha tomado la naturaleza humana, ha asumido la naturaleza humana, entonces ser hombre es algo grandioso. ¿Qué verdad tiene esa pregunta, ese deseo, ese espolear de Gandhi a los hindúes? Yo digo a los hindúes que si quieren dejar la imperfección, estudien respetuosamente la figura de Cristo. El Concilio Vaticano II nos va a decir: Cristo es el hombre que revela al hombre lo que es la dignidad humana. ¿Quién es esta persona? Esto es lo que estamos nosotros tratando, no quedarnos solamente con los datos históricos, sino sobre todo comprometer nuestra vida como muchos la han comprometido. Unos porque lo admiran como personaje histórico. Otros lo admiran por su entereza moral. Otros por la perfección y lo grandioso y lo sublime de su doctrina. Otros porque viven entregando su vida al Señor. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Es lo que estamos ahora en este segmento y continuaremos en el siguiente. Continuaremos analizando hasta llegar a nuestra historia. ¿Qué dicen nuestros jóvenes? ¿Qué dicen los movimientos artísticos sobre Jesucristo nuestro Señor? Para, al fin de cuentas, llegar también a que llegue a nuestros oídos esa pregunta de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y ustedes? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Cada hombre responde desde la fe, desde el respeto, desde la admiración o simplemente desde el estudio frío y calculador, desde la neutralidad de la historia. No nos quedemos ni en admiradores ni en estudiosos fríos y calculadores. Seamos creyentes convencidos.